Seguimos con nuestra serie de estudio acerca de la historia de la Iglesia. Muchos de estos escucharon el Evangelio en Antioquía y abrazaron la fe de Cristo. De modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y gentiles adoraban juntos disfrutando de los mismos privilegios. Cuando las noticias de esta situación llegaron a Jerusalén, la iglesia madre se alarmó y envió un representante para examinar esta relación con los gentiles. Por fortuna, la elección del delegado recayó en Bernabé, hombre de ideas liberales, gran corazón y generoso. Fue a Antioquía y, en lugar de condenar a la iglesia por su liberalidad, se regocijó con ella. Aprobó el movimiento y permaneció en Antioquía para participar en el mismo. Antes, ya Bernabé había demostrado su confianza en Saulo. Ahora fue al hogar de Saulo en Tarso, como a 161 kilómetros de Antioquía, en su mayor parte por agua. Le trajo consigo a Antioquía y le hizo su compañero en la obra del Evangelio. La iglesia en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue allí donde por vez primera a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Este nombre no se los dieron los judíos, sino los griegos, y solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En tiempo de hambre, los discípulos en Antioquía enviaron ayuda a los santos pobres en Judea, y sus líderes y maestros eran personas eminentes en la iglesia primitiva. Hasta entonces los miembros gentiles de la iglesia eran solo los que pedían su admisión. Pero ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de los ancianos, los 2 líderes más prominentes en la iglesia de Antioquía salieron en una misión evangelizadora a otras tierras. Procuraban alcanzar tanto a judíos como a gentiles con el Evangelio. Pablo y Bernabé declaraban que el Evangelio era para judíos y gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica. Entre estos 2 grupos surgió una controversia que amenazó una división en la iglesia. Finalmente se celebró un concilio en Jerusalén para considerar la cuestión del estado de los miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. La conclusión a que llegaron fue que la ley solo ataba a los judíos, y no a los gentiles creyentes en Cristo. Con esta resolución se terminó el período de transición de una iglesia cristiana judía a una iglesia para toda raza y país. Por lo tanto, el Evangelio podía ahora seguir adelante en su constante expansión. Para nuestra información de los sucesos que siguieron en los próximos 20 años después del Concilio de Jerusalén, dependemos del libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo y del primer versículo de la primera epístola de Pedro, que a lo mejor se refiere a países visitados por este apóstol. El campo de la iglesia es ahora todo el Imperio Romano, que consistía de todas las provincias al margen del mar Mediterráneo, y también algunas tierras fuera de sus fronteras, en especial hacia el este. Veremos que sus miembros gentiles seguían aumentando y los miembros judíos disminuyendo. A medida que el Evangelio ganaba adeptos en el mundo pagano, los judíos se alejaban de él, y su odio se hacía cada vez más amargo. Durante esta época, casi en todas partes eran los judíos los que instigaban persecuciones en contra de los cristianos. Durante aquellos años, 3 líderes se destacan con prominencia en la iglesia. El principal es San Pablo, el viajero incansable, el obrero indómito, el fundador de iglesias y eminente teólogo. Después de San Pablo, San Pedro, cuyo nombre apenas aparece en los registros, pero que Pablo lo reconoció como una de las columnas. La tradición nos cuenta que el apóstol Pedro estuvo por algún tiempo en Roma, encabezó la iglesia en esa ciudad, y murió allí como mártir alrededor del año 67. El tercero de los nombres grandes de este período es el de Santiago, un hermano más joven de nuestro Señor y cabeza de la iglesia en Jerusalén. Era un fiel conservador de las costumbres judías, y se le reconoce como líder entre los cristianos judíos. Este apóstol escribió la epístola de Santiago. Lo asesinaron en el templo alrededor del año 62. Así es que los 3 líderes de este período, además de otros muchos menos destacados, dieron la vida como mártires de la fe. Después de su arresto, Pablo permaneció más de 5 años en la prisión, por poco tiempo en Jerusalén, luego 3 años en Cesarea y, al menos, 2 años en Roma. Podemos considerar este peligroso viaje de Cesarea a Roma como el 4º viaje de San Pablo porque, aún en cadenas, Pablo era un misionero que hacía uso de toda oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. La causa inmediata del viaje fue su petición, en calidad de ciudadano romano, de que el emperador de Roma lo juzgara. En el año 64, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma.
Se ha dicho que el fuego lo inició Nerón, el peor de todos los emperadores romanos, pero esto se discute. Es cierto que la opinión pública acusó a Nerón de este crimen. A fin de librarse, Nerón declaró que habían sido los cristianos los que incendiaron la ciudad. De esta manera dio comienzo a una terrible persecución. Torturaron y mataron a miles, entre ellos Pedro, a quien crucificaron en el año 67, y Pablo, que murió decapitado en el año 68. Estas fechas no son muy seguras, los apóstoles pueden haber sufrido el martirio 1 o 2 años antes. Es una de las venganzas de la historia que, en aquellos jardines de Nerón, donde quemaron a multitudes de cristianos como antorchas vivas mientras el emperador paseaba en su carruaje, son ahora el asiento del Palacio del Vaticano, el hogar del Pontífice Católico Romano y del Templo de San Pedro, el edificio más grande de la fe católico-romana. La caída de Jerusalén en el año 70 trajo un gran cambio en la relación de cristianos y judíos. Entre las muchas provincias bajo el dominio de Roma, el único país descontento y desleal era Judea. Los judíos, al interpretar sus escritos proféticos, creían que estaban destinados a conquistar y gobernar al mundo. Debe admitirse también que muchos de los procuradores o gobernadores romanos fracasaban por completo en comprender el carácter judío y eran innecesariamente ásperos en su trato. Alrededor del año 66, los judíos se levantaron en abierta rebelión. Nunca tuvieron esperanza de vencer. El Coliseo de Roma se construyó mediante el trabajo forzado de los judíos cautivos. Incluso, multitudes de ellos murieron debido al intenso trabajo. La nación judía, después de una existencia de 13 siglos, fue destruida. Su restauración se produjo el 15 de mayo de 1948. Al caer Jerusalén, perecieron pocos cristianos o quizás ninguno. De las declaraciones proféticas de Cristo, los cristianos recibieron amonestación, escaparon de la desdichada ciudad y encontraron refugio en Pella, en el valle del Jordán. Pero el gran efecto sobre la Iglesia de esta destrucción fue que puso fin para siempre a toda relación entre el judaísmo y el cristianismo. Hasta este momento, el gobierno romano y el pueblo en general consideraba a la Iglesia como una rama de la religión judaica. Sin embargo, de ahí en adelante los judíos y los cristianos se separaron. Una pequeña sección de judíos cristianos perseveró durante 2 siglos, pero en número siempre menor. Se trataba de los ebionitas, un pueblo que la Iglesia en general apenas lo reconocía, y que los de su raza lo despreciaba por considerarlo apóstata. Alrededor del año 90, el cruel e indigno emperador Domiciano empezó una segunda persecución imperial de cristianos. Asesinó a miles de creyentes, sobre todo en Roma e Italia. Sin embargo, esta persecución, como la de Nerón, fue esporádica y local, no se extendió por todo el imperio. En este tiempo, a San Juan, el último de los apóstoles y quien viviera en Éfeso, lo prendieron y lo llevaron a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Fue allí donde recibió la revelación que aparece en el último libro del Nuevo Testamento. Muchos eruditos, sin embargo, señalan que esta obra se escribió antes, alrededor del año 69, poco después de la muerte de Nerón. Es probable que Juan muriera en Éfeso aproximadamente en el año 100. Es curioso notar el estado del cristianismo a fines del primer siglo, más o menos 70 años después de la ascensión de Cristo. Para esta fecha ya había familias que durante 3 generaciones fueron seguidores de Cristo. A principios del siglo II, se habían fundado iglesias en todos los países y en casi toda ciudad, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos creen que se extendía hasta España y Gran Bretaña, en el occidente. Sus miembros ascendían a muchos millones. La bien conocida carta de Plinio al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112, declara que en las provincias de Asia Menor al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados, y los cristianos eran en todas partes una multitud. Los miembros eran de todas las clases, desde las categorías más nobles hasta los esclavos, los cuales por todo el imperio sobrepasaban en número a la población libre. Sin embargo, en la Iglesia el esclavo se trataba igual que al noble. Un esclavo podía ser obispo, mientras que su amo era un miembro regular. Al final del siglo I, toda la Iglesia aceptó como reglas de fe las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Las enseñanzas de Pedro y Juan en sus epístolas demuestran un acuerdo completo con los conceptos de Pablo. Sin embargo, surgieron opiniones heréticas y comenzaron a formarse sectas, cuyos gérmenes los apóstoles descubrieron y expusieron, si bien su completo desarrollo vino más tarde.
El bautismo por inmersión era en todas partes el rito de iniciación en la Iglesia. No obstante, hay mención definida en el año 120, de que ya el bautismo por aspersión era una costumbre. Por lo general, se observaba el Día del Señor, aunque no en forma estricta, como un día absolutamente separado. Mientras que la mayor parte de la Iglesia era judía, se observaba el sábado hebreo. Sin embargo, el primer día de la semana lo fue desplazando a medida que aumentaban los gentiles, sin embargo, en la congregación. Vemos que antes de finalizar el ministerio de Pablo, las iglesias se reunían el primer día de la semana. En Apocalipsis a ese día se le llama el Día del Señor. La Cena del Señor se observaba universalmente. Esta empezó a manera de un servicio en el hogar, como la Pascua judía, de la cual se originó. Pero entre las iglesias gentiles surgió la costumbre de celebrarse en una reunión de la iglesia. Se trataba de una cena a la que cada miembro traía su parte de provisión. Pablo reprendió a la iglesia en Corinto por lo que trajo como resultado el abuso de este método de cumplimiento. Quizás debido a la persecución, al final del siglo la Cena del Señor era en todas partes un servicio celebrado en el lugar de reunión de los cristianos, pero no en público. En esta celebración, que se tenía como un misterio, solo se admitían los miembros de la iglesia. Se aprobó y expandió el reconocimiento del Domingo de Resurrección como aniversario de la resurrección de nuestro Señor, aunque en ese tiempo aún no se celebraba universalmente. El plan de culto en las asambleas cristianas se derivaba de aquel de las sinagogas judías. Se leían pasajes del Antiguo Testamento y de las cartas apostólicas, así como de los evangelios. Se cantaban salmos de la Biblia e himnos cristianos. Las oraciones, diferentes a las de las sinagogas, eran espontáneas. Se dirigían con toda libertad a los miembros y hermanos visitantes. Al final del servicio, a menudo se participaba de la Cena del Señor. Al leer las últimas epístolas y el libro de Apocalipsis, encontramos entremezcladas luz y sombras en el relato de las iglesias. Las normas de carácter moral eran elevadas, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido en los días primitivos apostólicos. Sin embargo, en todas partes la Iglesia era fuerte, activa, creciente y se levantaba a dominar en todos los ámbitos del Imperio Romano. El hecho más relevante en la historia de la Iglesia durante los siglos II y III fue la persecución que los emperadores romanos desplegaron contra el cristianismo. Aunque esta situación no fue continua, a menudo duraba varios años y propensa a que en cualquier momento estallara en formas terribles. Sin embargo, durante los primeros 3 siglos, la persecución ayudó al cristianismo a conservarse puro y relativamente libre de hombres ambiciosos. Su combate con las doctrinas erróneas tuvo por consecuencia una expresión más clara de la teología cristiana en las epístolas apostólicas y los escritos de los padres de la Iglesia primitiva. Continuará.